Y es momento de recolectar más información en Ecuador. César nos llama a esta hora. Bien, Andy, como parte de las reformas necesarias para aplicar lo que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta popular y en el referéndum, está el tema de las reformas al COIP, las cuales han estado siendo tratadas en el interior de la comisión multipartidista. ¿Es beneficioso o no para el pueblo ecuatoriano y para el sistema de rehabilitación social, para la seguridad ecuatoriana, lo propuesto por el presidente básicamente de incrementar penas en varios delitos graves? Es lo que vamos a continuación a dialogar con Pablo Encalada, quien es experto en la materia. Gracias, doctor, por este tiempo con Latinoamérica. ¿Cuál es su conclusión? A propósito que usted participó en la comisión, brindándoles algunas ideas al respecto de lo que están haciendo. Bien, bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto siempre estar acá en este espacio. Creo que hay algunas cosas que hay que decir. Lo primero es que el presidente de la República, en la consulta popular, nos preguntó si queríamos aumentar las penas. El presidente tuvo la opción de haber planteado ya cuáles eran las reformas concretas que quería realizarse, como se hizo en el pasado en otras consultas populares, es decir, preguntarnos ya el texto de reforma. Él no lo hizo y lo que simplemente nos preguntó criterios si queremos aumentar penas. Bueno, ¿No en cuánto? No en cuánto, ¿no? Y ese es el problema que tenemos hoy. Entonces, el país le dijo que sí, porque obviamente estas propuestas son populistas. O sea, a cualquiera persona que le preguntan si quiere aumentar las penas, la gente cree que aumentando las penas se van a dejar de cometer delitos, como si el sicario dejara de cometer sicariatos porque la pena ya no es 26, sino que es 30 años. Y entonces, bueno, esto pasó a la Asamblea Nacional y la Asamblea está pues discutiendo, entiendo que ya ha aprobado el día de hoy el aumento de estas penas, tal cual como presentó el presidente de la República, que, de acuerdo a mi análisis, que lo planteé en el Pleno de la Asamblea Nacional, el día de ayer hay una desproporción absoluta en estas penas. Y quizás otra cosa, antes de entrar a los detalles ya, es importante que el país conozca que estamos cumpliendo 10 años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. Este fue un código que nació ya, un código represivo en comparación con el código anterior, que es un código, digamos, más benevolente. El COIP fue represivo y en estos últimos 10 años se han reformado en promedio 2 veces por año, aumentando penas, creando más delito y reduciendo garantías. Es decir, hemos venido replicando la receta, 10 años de aumento de penas. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Tenemos mayor seguridad? No, porque la seguridad no tiene que ver con los delitos, sino tiene que ver con políticas públicas de carácter criminal. Perfecto. Si vamos a la casuística, algunos ejemplos, se ve unas contradicciones absurdas que usted estaba comentándome antes de iniciar la entrevista y me gustaría que comparta con la audiencia para que entiendan la profundidad de lo que se hizo. Claro, y entonces cuando hablamos de la proporcionalidad, es la proporcionalidad entre los delitos y las penas, es decir, cuál es el daño causado y cuál es la pena que le corresponde a esta persona por el daño causado. Y el problema es que el Código Orgánico Integral Penal, que es un catálogo de delitos, tiene una proporción de acuerdo a cada uno de los derechos lesionados, la vida, la propiedad, la administración pública, la libertad sexual, libertad personal, etcétera. Es decir, ahí hay una proporción que cuando se toca uno de estos delitos afecta al resto de las proporciones. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo, pues, matar que robar, ¿no es cierto? No puede tener más pena el robar que el matar. No puede ser más grave un delito de peligro que un delito de daño. Es decir, yo sanciono una pena grave al que mata, pero una pena menor al que atenta contra la vida, pero sin llegar a matar. ¿Me explico? Y aquí, en las reformas que nos planteó y que ya lamentablemente ha aprobado la Asamblea, hay unas locuras realmente porque parece que no hubo ningún razonamiento al momento de plantear el aumento de penas. Solo por ponerles un ejemplo, hay varios, pero solo por ponerles un ejemplo. Hay un delito porque claro, se evidenció que muchos grupos criminales utilizaban armas tanto de la policía cuanto del ejército. Entonces el presidente consideró adecuado crear un nuevo delito para el porte de armas de uso policial. Okay. A mí me parece correcto. La tenencia de armas, sancionado de 1 a 3 años hoy, y el porte de armas, es decir, andar a cargar un arma, pena de 3 a 5. Al presidente se le ocurrió que cuando se trata de penas de armas de uso policial o militar, la pena vaya de 19 a 22 años. Actualmente, entonces, sería 19 a 22 años por portar un arma de uso oficial. Okay. Y claro, y el homicidio doloso es cuando una persona mata a otra, tiene una pena de 10 a 12 años.
en el Ecuador. Entonces, bajo las nuevas reformas, le resulta bastante más rentable que si le encuentran con un arma de uso policial, disparar a matar, pues, porque va a tener menor pena que si solo porta el arma. Es una locura, esto no, pero esto no tiene nombre. ¿Y esto por qué? Porque se sacaron del estómago, básicamente, el aumento de las penas. Yo le decía a usted, por ejemplo, que en el caso del aumento de sicariato, asesinatos, están aumentando, y lo cual, con eso yo no encuentro mayor problema, me parece bien. ¿Es racional? Sí, es racional, porque del asesinato pasa de 22 a 26, pasa actualmente a 26 a 30. Parece bastante racional. Y eso, que a mí me parece racional, trastoca también la lógica del COIP, porque ahora tendríamos la misma pena que del genocidio, que es de los delitos más graves que existen en la humanidad. Solo para terminar, en esto, que es lo más racional que encuentro en las reformas, tenemos complicaciones. No se diga en tantos otros casos que los aumentos son absolutamente desproporcionados. Ahora, por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada, cuando estaban desarrollándose el debate y el informe, habían bancadas que proponían, por ejemplo, en delincuencia organizada estaba de 7 a 10, subir de 10 a 13. Sin embargo, el incremento es inmensamente mayor al que se proponía. El presidente sube de 22 a 26. Y a veces lo que hay que comprender es que terminan cayendo, por ejemplo, algunos delincuentes de bajo valor y van a estar detenidos y llenando las cárceles por tantos años. Y quizás el principal, cuando uno escucha delincuencia organizada, la gente normalmente piensa en Fito, o sea, en estos grupos criminales, pero sucede que en nuestro país este delito de delincuencia organizada ha sido utilizado de maneras muy variadas. Se ha utilizado, por ejemplo, para temas políticos, se ha utilizado para temas de corrupción y no necesariamente para temas de sicariato. Entonces, a mí lo mismo que el terrorismo que se ha utilizado en nuestro país para perseguir a los manifestantes, por ejemplo, ahora están proponiendo que de una pena de 5 a 7 años pase a 19 a 22. Sí, o sea, por favor. Entonces, el peligro es que en contra de quién se va a utilizar estos crímenes. Si quisiéramos una identificación, digamos que la delincuencia organizada para cometer sicariatos, tiene sentido un aumento así amplio de penas. Pero si es general, ¿no es cierto? ¿Quién va a caer en manos de esos delitos? Probablemente en algún momento un gobierno autoritario puede utilizar estos delitos y claro, es prácticamente una cadena perpetua. Perfecto, excelente la explicación, doctor Pablo Encalada. Algunas red flags al respecto de esta situación que va a pasar ahora al Pleno de la Asamblea Nacional una vez que se ha cumplido lo que el presidente solicitó, aprobar la propuesta de incremento de penas enviada por el Ejecutivo, pero como ustedes acaban de escuchar de forma técnica y lo que dice la teoría criminal, pues de alguna manera sumamente exacerbadas esas penas y veremos las consecuencias que tenga a mediano plazo la aplicabilidad de estas penas. Así concluimos este informe. Andy, tú sigues desde estudios. Muchísimas gracias, compañero. Nos encontramos más adelante.